¿Por qué nació Jesús? ¿Para qué tuvo que nacer Jesús? Y vamos a ver, porque la palabra de Dios tiene mucho que decirnos. Hebreos 2, del 9 al 18. Dice así la palabra de Dios. Pero vemos en aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos al Señor en oración, oremos. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a escucharla, a aprender de ella y, Padre nuestro, obra en nuestros corazones, que sean sensibles y que tu Espíritu Santo lo haga, para que podamos ver y entender estas verdades, que entendamos realmente quién es Jesús y por qué nació Jesús. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos y amigos, la noche de la primera Navidad, aquella primera noche, la tierra no sabía todo lo que estaba sucediendo. En el cielo sí que lo sabían, y bien que estaban los ángeles avisados y esas huestes celestiales estaban esperando y celebrando con gran expectativa el nacimiento del Hijo de Dios. Pues Dios se iba a encarnar en un hombre. La segunda persona de la Trinidad iba a tomar un cuerpo de carne y sangre como el nuestro, pero un cuerpo que había sido preparado por el Espíritu Santo, porque fue concebido por él, por el Espíritu Santo. Así que un niño recién nacido, concebido por el Espíritu Santo. Este nacimiento implicaba que Dios iba a enviar a la tierra su salvación, la salvación. No hay duda, su nombre, con que se le llamaría, con que se le atendería, demostraría, diría, enseñaría y todo el mundo comprendería que la salvación había venido. No era en vano que el mismo Simeón, cuando Jesucristo fue traído al templo por su padre y su madre terrenal para ser presentado, él dijo: hoy han visto mis ojos la salvación. Puedes despedir a tu siervo en paz. Y es la verdad que todo aquel que recibe a Jesucristo recibe la salvación.
y ya puede estar en paz para siempre. Y es la gran bendición que venía a este mundo. En esa primera Navidad hubo una despedida en el cielo. Sí, el Hijo le dijo al Padre, y si quieres ir conmigo a Hebreos capítulo 10, se despidió de su Padre. Y en Hebreos capítulo número 10 tenemos un texto muy bueno que nos ayuda a entender esto. Le dijo básicamente: Padre, me doy cuenta de que no has quedado satisfecho con la sangre de los animales. Millones de animales han sido sacrificados. Yo lo estoy poniendo en mis palabras, que ahora lo voy a leer. Y esa sangre solamente ha cubierto un poco por encima de los pecados, pero los pecados siguen estando ahí. Y tienen que ser limpiados, quitados los pecados. Por lo tanto, has preparado para mí un cuerpo para que yo entre en este mundo y sea el sacrificio final y definitivo. Sea el sacrificio final y definitivo. Y así fue. Por eso dijo esas palabras. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es un título, es una obra que experimentó en su propio cuerpo Jesucristo, el Cordero de Dios. Y nos dice en el versículo número 5, Hebreos 10, versículo número 5, dice: por lo cual, entrando en el mundo Jesucristo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Se había predicho en el Antiguo Testamento por los profetas que Jesucristo, el Hijo de Dios, tendría que pagar. El siervo sufriente. Isaías 53 lo anunciaba. El Salmo 22 lo demostraba. El sufrimiento de él. Y él dice: está escrito de mí. Y así fue. Y así lo cumplió. Así que el Señor Jesucristo dijo: lo voy a hacer porque así está escrito de mí en el Antiguo Testamento. Y Cristo, tras despedirse de su Padre, comenzó un viaje, una andadura por esta tierra que iba a durar 33 años y medio. Y que iba a culminar ahí en la cruz del Calvario. Y que tras ser sepultado, resucitaría al tercer día. Y tras esa resurrección sería exaltado y entonces regresaría al cielo, a la gloria en que él estaba antes de venir. Y se sentaría a la diestra del Padre. Porque ahora podría sentarse, porque estaba tetelestai, quiere decir consumado es, acabada está la obra de la redención. Entonces, esa situación de sentado a la diestra del Padre es lo que tenía que hacer para que tú y yo fuéramos salvos. Está todo hecho. No hay nada que añadir, pero cuidado, no hay nada que quitar. Es necesaria totalmente la obra de Cristo, si no, no hay salvación, completamente. Por eso, una de las 5 solas es solo Cristo. Es solo Cristo. No es una religión, no es una iglesia, no es un sacrificio, no es humano, no es unas obras, no es un cumplir, no es un hacer, es un recibir, aceptar, creer. Así es, que a los que creen y a los que le reciben les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bueno! La obra de Jesucristo. Y entonces,
¿Qué es lo que le faltaba a mi alma? Emmanuel. Y por eso su nombre. Dios con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá? Si Dios es con nosotros y en nosotros, ¿qué más necesitamos nosotros? Por eso podría decir el salmista, Jehová, el Señor, es mi pastor. Nada me faltará. Ni ahora ni nunca. Nada me faltará. Así que la cuestión, en este caso, en cuanto al que vino el Señor, no es quién vino, sino, y es importante, sino por qué vino, quién vino a este mundo. ¿Por qué vino quien vino a este mundo? Porque cuidado, ¿sabéis que hay mucha gente que dice, sí, yo creo que Jesús vino a este mundo? Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿por qué vino? ¿La razón por la que vino afecta tu vida? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Es la razón de tu vida? Porque creer que Jesucristo existió, cuidado, los demonios creen y tiemblan, pero no han recibido. Cuidado, los demonios saben que es Dios, Jesucristo, pero no han entregado sus corazones en sus manos. Así que, ¿por qué Jesús nació? ¿Para presentarse a Dios? Sí. ¿Para enseñar la verdad? Sí. ¿Para cumplir la ley? Sí. ¿Para ofrecer su reino? Sí. ¿Para enseñar a los que no entendían? Sí. ¿Para revelar su amor? Sí. Claro. ¿Para traer paz? Sí. ¿Para sanar a los enfermos? Sí. Pero esas son razones secundarias. Y he visto y he oído predicar de esto como la razón primaria. Y cuidado, esas son razones secundarias de por qué vino. Hay un plan primordial en la venida de Cristo. Hay una razón primordial. Hay un propósito primordial en la venida de Cristo a este mundo. Jesús vino para sufrir y morir. Jesús vino para sufrir y morir. Y puedo escuchar, y lo he escuchado, a religiones y religiosos de este mundo rechazando. Yo no quiero un Dios débil, un Dios que muere, un Dios que es maltratado. Yo quiero un Dios poderoso, un Dios vigoroso, un Dios que es un dictador, básicamente. Bueno, cuidado, porque un día lo será. Y si tu alma no es de Él, lo vas a ver. Lo es ya, pero lo será, lo ejecutará, mejor dicho, es la palabra. Cuidado. Jesús vino para sufrir y morir. Belén simplemente existió para que el Calvario pudiera suceder. No hubiera habido Belén si no fuera por un Calvario que tenía que suceder. Es la realidad. Él solo fue un bebé para que pudiera ser un hombre y morir. Por supuesto, esas manecitas, esos piececitos que se formaron en el vientre de María, fueron hechos para que un día clavos fueran hincados en esas manos y en esos pies. Esa cabecita tan preciosa y tan suave fue hecha para que un día se le fuera colocada una corona de espinas. Y ese cuerpecito de nuestro Señor que fue envuelto en pañales fue formado para que un día recibiera los latigazos que recibió en su cuerpo y la lanza traspasara su costado. Era necesario que naciera para que pudiera morir. Qué importante es, al ver esta obra
de nuestro Señor Jesucristo. Un día Jesús tuvo que nacer para poder morir. ¿La causa de la muerte? ¿Cuál fue la causa de la muerte del Señor Jesús? El pecado de cada hombre. El pecado de cada hombre. Todo hombre, no hay hombre en la tierra que nunca peque. Así dice Eclesiastés 7:20. No hay, ni lo ha existido, ni existirá hombre en la tierra que nunca peque. Pero quisiera hablaros de 5 cosas que Jesús nació por la causa, 5 cosas por las que Jesús murió. Y con esto, que fue por lo que Jesús murió. 5 cosas por lo que Jesús murió. La primera cosa tiene que ver con el texto que hemos leído, y ahora ahí lo vamos a sacar. Esas 5 cosas las voy a nombrar ya, y luego voy a tener que correr un poquito. Las 5 cosas son: Jesús murió para ser nuestro sustituto, para ser el capitán de nuestra salvación, para ser nuestro santificador, para ser el conquistador de Satanás y, en quinto lugar, para ser nuestro sumo sacerdote compasivo. Un sumo sacerdote compasivo. Qué bueno la obra que él hizo. En primer lugar, dice en el versículo número 9, Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Una muerte sustitutoria. Qué bueno. Un poco menor que los ángeles. Y lo que tiene que ver ahí, la palabra en el griego es un corto tiempo, un poco menor, un poco corto tiempo, fue hecho menor que los ángeles, fue humillado. Y eso, entender muy bien que Cristo es más que los ángeles. Los hombres somos menos que los ángeles. ¿Entendemos cómo va la escala? Cristo, los ángeles, los hombres. Y sin embargo, Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quiénes son en la escala un poco menor que los ángeles? Los hombres. Tenía que ser hombre. Así, Cristo tenía que ser hombre. Mira, para ver lo que dice la palabra de Dios, en el capítulo 1, versículo 4, ¿cómo fue hecho Jesucristo? Hecho tanto superior a los ángeles, ¿veis? En Hebreos 1:4. O sea, Él es, por naturaleza y en poder, superior a los ángeles. Fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado, Dios, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Jesucristo es superior a los ángeles, pero en su humillación fue hecho un poco menor que los ángeles. ¡Qué humillación la de nuestro Señor Jesucristo! Ese es el mejor de los ángeles. Y qué bueno es ver. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, nos dice que fue hecho menor que los ángeles por cuanto Él sufrió por nosotros y padeció por nosotros. Para verlo más rápidamente, el sufrimiento, Filipenses capítulo 2, voy a leer unos versículos ahí para ver realmente esa razón del sufrimiento del Señor Jesucristo. Dice el versículo 6, Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, vaya humildad y humillación, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, como un hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Hasta ahí vemos, y en el mismo versículo 9 nos dice, y lo leo para que veáis y luego sigo leyendo allí, dice en el versículo 9, coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte. Y entonces seguimos leyendo, dice, versículo 9 del capítulo 2 de Filipenses, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, no va a haber lengua que no confiese, y que aun negándose su lengua confesará, aun en su corazón endurecido su lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esas rodillas se doblarán, esas bocas confesarán. Y hoy tú tienes la oportunidad de hacerlo voluntariamente. ¡Qué bendición! Porque Él es tu sustituto. La paga del pecado es muerte. Tú has pecado, no hay hombre en la tierra que no haya pecado. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quieres ir a la presencia de Dios? ¿Quieres la gloria de Dios? Arrepiéntete, reconoce al Señor Jesucristo, dobla tu rodilla y confiesa con tu boca hoy voluntariamente, y Él será tu sustituto. ¡Qué bendición tan grande! Que el Señor Jesucristo, siendo tanto superior que nadie podría igualársele ni exigirle nada, sin embargo Él, con tanto amor, con tanta misericordia, estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria, tomar un cuerpo de carne y sangre como el tuyo, sufrir en tu cuerpo y ser tu sustituto. Es una bendición tan grande, ese sustituto que Dios aceptó. Nos dice 2 de Corintios 5, 21, Dios aceptó el sacrificio. Así dice el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sabes quién lo hizo? El Padre. Al Hijo. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es tu sustituto, Él carga con tus pecados, el castigo de tus pecados lo sufre Cristo, Cristo en su poder y siendo el único que podía hacerlo. En 3 horas en la cruz pagó el pecado una sola vez para siempre por todos los que iban a creer y confiar en Él. No había ningún hombre que podría hacerlo. Cada pecado tuyo merece una eternidad en el infierno. Lo repito, cada pecado tuyo merece un castigo eterno porque has ofendido al Dios eterno. Pero el eterno toma un cuerpo de carne y sangre como el tuyo y Él, en la cruz, paga una vez tu eternidad para siempre. ¡Qué bendición tan grande! Un sustituto así no lo inventa ningún hombre. Eso solo Dios podría haberlo diseñado. ¡Qué bendición tan grande tener un Dios tan bueno y tan misericordioso! Y así podemos saber que nos muestra ese amor tan grande. Nos dice Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No era porque tú y yo fuéramos buenos, ni fuéramos unos especiales, ni un escogido, yo de la casta celeste. No. Todos éramos la escoria. De hecho, el salmista dice, del muladar nos sacaste. ¿Sabéis lo que es un muladar? Para los que no lo entienden, un estercolero. De ahí nos sacó. Y nos pusiste, nos lavaste y nos pusiste en la presencia del Señor. ¡Qué bendición tan grande! En segundo lugar, vemos que Él es el capitán de nuestra salvación. Hay más que podríamos decir, pero tenemos que correr y creo que en 5 a 10 minutos puedo hacer todo. Así que, porque convenía a aquel
por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, y todo este texto tiene que ver con el Padre, por cuya causa son todas las cosas y todas las cosas subsisten, por supuesto el Hijo coigual con el Padre, pero aquí está hablando del Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, el Padre quería llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. ¿Y quién es el autor de la salvación? Jesucristo. Yo, el Padre, te amó de tal manera que dijo, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo, el autor de tu salvación, el único autor de la salvación, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, el único, no es una religión, no es una iglesia, no es una casta especial, es una persona. Si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. Nada. Entonces, el autor de la salvación de ellos. Y qué bueno es ver esa obra salvadora. El autor, la palabra autor ahí es la palabra argegos, que significa jefe o líder. Y es aquel que va al frente y abre la brecha para que el ejército pueda pasar y pueda entrar. Rompe la puerta para que ya pueda hacer. Y así es el Señor Jesucristo. Él rasgó, abrió el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía entrar ahí. Con su propia vida tenía que pagar el que intentara entrar ahí. Y Él lo rasgó. Nos dice la palabra de Dios que su cuerpo fue rasgado para que pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios. Así que ese autor fue el que abrió el paso. Por eso tienes que creer y confiar como Él. Dice en Hebreos 12, versículo número 2, puestos los ojos en Jesús, el autor, la misma palabra, argegos es la palabra, otros lo pronuncian arquegos, pero es la palabra en el griego, y quiere decir, Él es el jefe de tu salvación, Él es el líder de tu salvación. ¿Y qué quiere decir? Es quien empieza algo y todos le siguen. No hay manera de llegar a Dios si no es por Jesucristo. ¿Sabéis? Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cómo podremos ir al Padre? Y el Señor Jesucristo le dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Estás en Cristo? ¿En el camino de Cristo? ¿Estás en la verdad de Cristo? ¿Estás en la vida de Cristo? Si no, no llegarás al cielo, de ninguna otra manera. No tendrás vida eterna, tendrás muerte eterna, porque sin Cristo es muerte, es oscuridad, es terribles consecuencias por causa de las malas decisiones. ¡Qué bueno! Esa salvación, Él es el autor de la salvación. Esa salvación la tienes ya en tu corazón, la has recibido. En Hebreos 2, versículo número 3, nos dice que el versículo 2 termina diciendo que toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución, o sea, justo castigo. Es justo. Pienses como pienses, Dios que es justo, dice que es justo, que la paga del pecado es muerte. No hay, porque la muerte es separación. Tú pecas, tú te separas. Cuando el cuerpo muere, el alma se separa del cuerpo. Así es. Cuando tú pecas de una manera contra otra persona, la comunión, la relación se rompe. Es importante. Y Dios dice, con el Dios santo, 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 ¿has pecado? La justa retribución caerá sobre ti. Ahora,
con lo perdido y con lo imposible que era para ti, Dios dice, voy a diseñar un plan de salvación. El autor de mi salvación, el capitán de tu salvación, va a ser Jesucristo. Ahí lo envío. Pregunta en el versículo número 3, Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¡Hombre! ¿Qué haces? ¿Tienes todo el tiempo, todo lo que necesitas, todo lo que haga falta, gratis? ¿Y lo descuidas? ¿Lo desprecias? No mereces nada y te lo dan todo. ¿Y lo desprecias? Y él dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amigo, hermano, lo oí, lo creí, dejé que viviera en mí y te lo quiero comunicar. Esa salvación es preciosa, no hay nada más grande. Es la obra más maravillosa que he recibido en mi vida y estaré eternamente agradecido. Pero no lo hagas por mí, hazlo por el Señor, que Él fue el que lo hizo todo por ti. Por supuesto, qué bueno la obra que Él hizo. Además es nuestro santificador. En tercer lugar, es nuestro santificador. Dice en el versículo número 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sabes? Una obra maravillosa hizo el Señor. Esa palabra santificar es purificar, es consagrar. Y cuando algo se declara santo es que se lava, se limpia y se dedica para un uso exclusivo o pertenece a una persona o un uso exclusivo. Y qué bueno, Él dice en la palabra de Dios que su muerte paga nuestros pecados, nos limpia de maldad y posicionalmente somos declarados santos, nos limpia de la maldad. Y entonces, ¿qué pasa con el pecado? Bueno, la palabra de Dios nos dice que seguimos teniendo la presencia del pecado, porque tenemos una lucha constantemente entre el espíritu y la carne, entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Hay una lucha, pero ahora tenemos el poder de Dios para luchar con la carne. Y tenemos, por supuesto, la promesa de que somos santos y que un día, glorificados, ya seremos liberados de la presencia del pecado. Así que, gracias a Cristo, Dios nos ve ahora en Cristo y nos ve santos como Cristo. Y como santos, ahora Cristo te mira y dice, te veo santo, te veo santa. ¿Por qué? Porque me has recibido a mí y el Padre, cuando te mira a ti, ve a Cristo en ti. Y Cristo dice, yo con uno que es santificado no me avergüenzo de llamarle hermano. ¿Por qué sería que nos llamaría hermanos? Pues la razón principal por que nos llama hermanos es porque pertenecemos al mismo Padre. Recuerda, a uno de dos padres perteneces. O perteneces a Dios Padre o perteneces al padre de mentira, a Satanás. Uno de esos dos eres hijo. De uno de esos dos padres eres hijo. ¿Has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador? Si es así, Él te santifica porque te limpia de tu pecado y te adopta en la familia de Dios. Como nos dice la palabra de Dios, dicen en Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición tan grande ver esa obra maravillosa que Cristo
hizo por nosotros. Además, también nos dice que Él es el conquistador de Satanás. Dice en el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo nació con todo el poder de Dios. Tenía que ser 100% hombre para ser un representante nuestro, para representarnos delante de Dios, pero tenía que ser 100% Dios para tener el poder de vencer toda criatura, que aunque fueran criaturas de Dios, que se rebelaran contra Dios. Así que Él venció al diablo y lo destruyó. Nos dice la palabra de Dios que aun cuando intentaron matarle, Satanás utilizó a Herodes y el ángel le guió para que le llevaran. Aun cuando intentó tentarle personalmente, llevándolo al desierto, no pudo vencerle en ningún momento. Y aún en la cruz del Calvario, Satanás frotándose las manos creyendo que había acabado con la vida, no fue nada más que una herida en el calcañar. Y así le dijo a la serpiente, tu simiente le herirá en el calcañar, mas la simiente de la mujer te herirá a ti en la cabeza. Esa herida de muerte que el mismo Señor Jesucristo conquistó allí. Y allí fue vencido, y Él venció al diablo, y nos pudo liberar. Y como nos dice la palabra de Dios, Él vino para destruir la muerte. Nos dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él vino para destruir la muerte, para que vivamos por Él. Gloria a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Y en último lugar, Él es nuestro sumo sacerdote. Y qué bendición tan grande. Recuerda que era necesario un sacerdote perfecto, que pagara por nuestros pecados. Todos esos sumos sacerdotes, cuando iban a ofrecer sacrificio de expiación, tenían primero que ofrecer sacrificio por ellos mismos, por sus propios pecados, y luego presentarse en el lugar santísimo con ese sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Pero este sumo sacerdote es perfecto. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 16, Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Así son todos los que han creído en Jesucristo, descendientes de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¡Qué bendición tan grande! En el capítulo 4 de Hebreos dice en el versículo número 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él es 100% hombre. Él sufrió las mismas cosas que tú, pero sin pecar. Sufrió cansancio, sufrió hambre, sufrió frío, sufrió calor, sufrió golpes, sufrió dolor, pero nunca pecó. Tuvo todo igual que un hombre, pero nunca pecó. Pero Él dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso remárcalo, sin pecado. No puedo confiar en uno que me va a perdonar pecados si peca igual que yo. Es necesario uno que nunca haya pecado, que sea justo y que tenga el poder para hacerlo. Y los mismos judíos le decían, ¿cómo tú puedes perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Porque soy Dios, por supuesto. Pero también soy hombre, 100%. Y entonces dice la palabra de Dios, acércate a Él, ven a Él. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
¿Has hallado la gracia de Dios? Gracia es o significa regalo de Dios no merecido. Nadie merece el perdón. Nadie merece ser limpiado de sus pecados. Nadie merece ser hecho hijo de Dios. Nadie merece entrar en el cielo. Pero la gracia de Dios es un regalo que te ofrece gratuitamente. ¿Lo has recibido como tu Señor y Salvador? Si Jesús no ha nacido, no has tenido la primera Navidad en tu corazón, entonces todavía estás en oscuridad. Todavía estás perdido. Todavía no tienes la única felicidad que es eterna y que te da eternidad con Dios, Jesucristo. Has creído en Él, has confiado en Él, le has entregado tu vida y tu corazón a Él. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor, gracias por tu obra. Gracias porque tu venida a este mundo tenía una gran razón de ser. Tenía realmente un plan y tiene un propósito. Hoy todavía sigue en pie. Hoy todavía la oferta sigue ofreciéndose gratuitamente. Llegará un tiempo en que será demasiado tarde. Por eso tu palabra nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Ayúdanos en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.